Lo voy a subir a los dos videos. Entonces, los requisitos que se necesitan para que sea irrevocable el aporte, ¿sí? Y se pueda registrar como aporte irrevocable, es que tiene que haber un acuerdo entre el aportante, es decir, el accionista, y el órgano administrador. En este caso sería, por ejemplo, el directorio de la sociedad anónima. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que sea en efectivo. Dice, efectivamente integrado. No puede venir el accionista con un rodado y mercadería. No, tiene que venir con plata o similares. Profe, Un cheque al día, sí. recién usted dijo que normalmente estos aportes irrevocables que hacen estos accionistas o este grupo de accionistas son para después tener mayor participación. ¿Van a tener mayor participación comprando acciones, o sea, comprando acciones de otros accionistas o cuando se emitan más acciones van a tener un porcentaje ahí? No, porque, a ver, cuando digo aporte irrevocable para futura suscripción de acciones, es decir, que se van a suscribir más acciones y el capital va a aumentar. Al aumentar el capital, esas acciones le van a pertenecer a los que pusieron el aporte. ¿Me explico? Entonces ahí van a tener mayor participación en el total del capital. Bien, O sea, se van a suscribir más acciones, o sea que el capital va a variar. Ya no va a ser el mismo capital de antes. ¿Está bien? Inclusive hay un plazo para hacer las acciones. No es que pasen 5 años y no se hagan las acciones. Creo que el plazo es de 6 a 1 año después del aporte o después que se apruebe el aporte para que se suscriban las acciones y esos accionistas que pusieron el aporte se hagan de las acciones. Al momento de tener las acciones, bueno, tienen más participación y pueden llegar a tomar mejores decisiones. Recuerden que las decisiones generalmente en la sociedad se toman por mayoría. Si son 3 socios y uno tiene el 50 más 1 de las acciones, ¿quién toma las decisiones? El que tiene el 50 más 1 de las acciones. ¿Me explico? O sea, el que tenga mayor cantidad de acciones es el que va a tomar mayores decisiones. Por eso es que hacen este tipo de aportes. ¿Sí? Bien, entonces, el primer requisito es que sea un acuerdo escrito. El segundo, que sea efectivamente integrado. Y el tercero, como recién me preguntó el compañero, que debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea. ¿Sí? Ese es un requisito que en este momento no lo vamos a poder cumplimentar porque la Asamblea todavía no se reúne. Entonces, ahí lo engancho con que cuándo se va a reunir la Asamblea. Fíjense, este va a ser un ejercicio irregular. ¿Por qué un ejercicio irregular? Porque ha empezado en abril y va a terminar, según yo le he puesto acá, el próximo asiento, dice que el ejercicio va a terminar el 31 del 12 del 2019. O sea, va a ser irregular porque va a tener menos de 12 meses. Esos ejercicios irregulares generalmente son los primeros. ¿Sí? El primer ejercicio puede ser irregular, no tiene los 12 meses. A partir de ahí, todos los ejercicios van a empezar a tener un año. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo se va a reunir la asamblea? Bueno, la asamblea se va a reunir dentro de los 4 meses, acuérdense, dentro de los 4 meses posterior al cierre de ejercicio, que es el plazo que tiene para efectuar los estados contables. Entonces, cuando se emitan los estados contables, se reúne la asamblea, aprueba los estados contables, aprueba o no aprueba los aportes irrevocables que hubieran y deciden qué hacer con las utilidades o las pérdidas que ha dado ese ejercicio económico. ¿Está bien? Entonces, ese requisito de que está sometido a la aprobación de la asamblea, en estos momentos no podemos verificarlo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacer el aporte irrevocable, es decir, ingresar el dinero, fondos a depositar. Vuelvo a insistir, tiene que ser en efectivo o similar de efectivo. Un cheque al día, moneda extranjera, un plazo fijo que ya está listo para cobrar, ¿sí? 300.000 pesos. Aportes irrevocables para futura suscripción de acciones, porque hay otros aportes irrevocables que lo vamos a ver después. Este es el de futura suscripción de acciones, ¿sí? Por 300.000. Vamos a clasificar la cuenta. Bueno, esta es de activo, de caja y bancos, y esta es de patrimonio neto, de aporte de los propietarios. ¿Está bien? Aunque diga que debe ser sometido a la aprobación, se contabiliza como que ya fue aprobado. No, se contabiliza como que me han dado los fondos. ¿Está bien? Porque viene el accionista, hace un acuerdo escrito con el director y me da la guita, me da la plata. Entonces yo contabilizo el ingreso del dinero.
¿Está bien? Y en caso que después no lo aprueben, ¿qué pasaría? Devolvérselo. Ahora lo vamos a ver. Tengo que devolverle la plata al accionista que lo puso. ¿Está claro? Bien, ahora lo vemos. Pero a mí en estos momentos el dinero me lo da el accionista. Entonces yo tengo que registrar el ingreso del dinero. E incluso cuando el accionista me dé el dinero, ¿qué voy a hacer el otro día que tengo el dinero? ¿Qué les parece a ustedes que voy a hacer? La empresa, ¿qué va a hacer con ese dinero? Utiliza o lo invierte. Lo va a gastar. Va a comprar mercadería, sí, va a pagar a los empleados, lo va a gastar al dinero, porque el dinero no lo va a tener separadito hasta que la asamblea lo apruebe. ¿Me explico? Lo va a gastar, la empresa lo va a gastar, lo va a invertir, lo va a comprar mercadería, le va a pagar los sueldos, va a pagar la luz, va a hacer lo que sea con ese dinero, como si fuese un dinero que le han dado a los socios. Después vamos a ver qué pasa si los accionistas no lo aprueban. ¿Está claro? Pero en principio, cuando el socio le da la plata a la empresa, yo registro la entrada del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Se acabó el ejercicio, 31 de diciembre, cierre del ejercicio. ¿Qué hacemos al cierre del ejercicio? Bueno, en patrimonio neto no hacemos nada, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es terminar los estados contables. Si el ejercicio terminó el 31 del 12, ¿sí? Yo tengo 4 meses, recuerden eso, los hechos posteriores al cierre, 4 meses para hacer los estados contables. O sea, tengo hasta el 30 de abril, ¿sí? Para hacer los estados contables. Una vez que la empresa emite los estados contables, a ver, hay una confusión en cuanto a quién emite el estado contable y quién confecciona el estado contable, ¿sí? En realidad emitir y confeccionar es lo mismo. A ver, para ustedes, ¿quién emite o confecciona el estado contable? Los escucho. ¿Quién hace los estados contables? ¿O quién lo emite? ¿No? ¿No hay ninguna idea? El contador, la empresa. Bueno, la mayoría opina que el contador es el que hace los estados contables. En la realidad, es muy probable que el contador haga el estado contable. Sin embargo, la emisión de los estados contables lo hace el órgano administrador de la empresa, es decir, el directorio, ¿sí? Y está sometido a la auditoría, que es el control, por parte de un contador independiente. ¿Está bien? A ver, el órgano administrador, ¿sí? El directorio, puede ser un contador también, y puede confeccionar el estado contable, que va a ser auditado por un contador independiente a la empresa. No se puede auditar, el mismo directorio no puede auditarse a sí mismo. ¿Está bien? ¿Qué significa auditar unos estados contables? Auditar los estados contables es determinar que la empresa ha aplicado toda la normativa técnica y contable que prevé las resoluciones técnicas. ¿Sí? Entonces, a ver, por decirle, los bienes de cambio. Recuerden que al cierre del ejercicio, los bienes de cambio, ¿a qué valores deben quedar valorizados? ¿Alguien se acuerda? Cuando hacíamos la ficha stock. Al cierre, ¿a qué valor quedaban los El inventarios? valor actual, o sea, el valor después de la depreciación. No, no, vaya bienes de cambio, no bienes de uso. Bienes de cambio, ¿recuerdan las fichas stock? Al final, ¿qué hacíamos con el que nos daba la ficha stock? Nos quedaban 10 unidades a 20. ¿Con qué comparábamos esos 20 pesos? ¿Con qué valor? A ver si me lo han dicho acá en el chat. Con el valor de reposición, muy bien, a valores corrientes debe quedar valorizado. ¿Está bien? Bueno, el contador lo que verifica es que sea verdad que la mercadería esté evaluada a costo de reposición, que es una norma contable. ¿Sí? Entonces, una vez que el contador audita el balance y el directorio lo firma, emite los estados contables dentro de esos 4 meses, ¿qué pasa? Ese balance o esos estados contables debe ser sometido a la aprobación de los accionistas. ¿Por qué? Porque el directorio es el órgano administrador, pero debe estar sometido a la aprobación del órgano volitivo, el que toma las decisiones, que es la Asamblea General de Accionistas. Esa se reúne dentro de los 4 meses, después que se emite el estado contable y que se haya sido auditado por un contador independiente, es decir, ajeno a la empresa, ajeno a la empresa. Muchas veces el mismo contador que lo hace lo audita, cosa que no se debería hacer, pero se hace. Lo firma el directorio o el gerente administrativo,
¿sí? El contador que audita, y ese balance se presenta a la asamblea, ¿sí? La asamblea aprueba o no aprueba la gestión del directorio, el balance, y aprueba o no aprueba los resultados que da ese balance. Generalmente las asambleas aprueban los estados contables porque son emitidos por el directorio, que es el que ella le ha delegado la función de administración, y por un contador independiente que ha auditado y ha dado una opinión que los estados contables están bien, están razonablemente, presentan la situación patrimonial, económica y financiera. Eso lo van a ver más adelante, que lo vamos a ver en estados contables. Una vez que la asamblea aprueba los estados contables, también debe decidir, fíjense, me voy hasta el día 20 del 4 del 2020, es decir, dentro de los 4 meses, dice, se reúne la Asamblea General Ordinaria a los efectos de aprobar los estados contables al 31 del 12 del 2019 y decidir la distribución de los resultados del ejercicio de dicha fecha. O sea, la Asamblea que tiene que decidir si ha dado utilidad, qué hacer con la utilidad, y si ha dado pérdida, cómo absorber esa pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El resultado del ejercicio es ganancia, 460.000 pesos. Y los accionistas deciden en la asamblea efectuar lo siguiente. Primero, aprobar el aporte irrevocable el 31 del 10 del 2020. O sea que el aporte que yo hice el 31 del 10 está aprobado. Cuando aprobamos el aporte irrevocable, no debemos hacer ninguna registración contable porque el aporte ya está efectuado. ¿Está claro? Cuando se hace un aporte, cuando se aprueba el aporte irrevocable, no tenemos que hacer registración alguna. ¿Está bien? Eso es pregunta de examen, porque siempre les pregunto. ¿Está sometido a la aprobación de la asamblea? Que es lo que me preguntó el compañero. ¿Y si no lo aprueba? ¿Y si lo aprueba? Bueno, si lo aprueba no hago nada. Si no lo llegara a aprobar, yo debería dar vuelta el asiento que hice con el aporte irrevocable. ¿Sí? Bien, ¿qué asiento debería ser? Aporte irrevocable a fondo a depositar. Le tendría que devolver el dinero al accionista que puso el dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa si la empresa no tiene el dinero? Bueno, lo que le queda es una deuda, ¿sí? Haría aportes irrevocables a deudores varios, ¿sí? Perdón, a acreedores varios. Acá no sé si puse acreedores o deudores. No, acreedores. Acreedores varios, ¿sí? O sea que la sociedad tiene una deuda con ese accionista por el dinero que le entregó y la asamblea no aprobó. ¿Cuáles son las circunstancias que la asamblea podría no llegar a aprobar un aporte irrevocable? Precisamente cuando quien ha hecho el aporte, ¿sí?, por ejemplo, no es socio de la sociedad, ¿sí? Entonces quiere introducirse en la sociedad y tomar acciones, y los otros accionistas no quieren. O porque un socio minoritario quiere aportar para tener el control de la sociedad y los otros accionistas no quieren que ese socio o ese accionista tenga el control. O sea, hay muchas razones por las cuales no se puede aprobar el aporte. Vuelvo a insistir, si se aprueba, no hago nada. Si no se aprueba, le tengo que devolver el dinero al accionista que puso ese dinero como aporte irrevocable. Y si no tengo el dinero, bueno, me queda la deuda. En algún momento se lo tengo que pagar. ¿Está bien? Bien. Esa es la primera decisión. Segunda decisión. La ganancia del ejercicio se va a distribuir de la siguiente manera. Bueno, y ahí los accionistas deciden qué hacer con la utilidad. ¿Sí? Dice que, en primer lugar, se va a hacer una reserva legal por el 5%. Básicamente, algunos de ustedes dicen que esa decisión prácticamente es de cajón, no puede obviarse. O sea, no es que los accionistas pueden decir, no, el reserva legal este año no vamos a hacer. No, la reserva legal se hace siempre, hasta tanto ese monto de la reserva alcance el 20% del capital social. ¿Se entiende? Segundo, reserva estatutaria por el 10%, también es obligatoria, si está en el estatuto, en el contrato social, y dice que todos los años, si hay utilidades, debe reservarse el 10%, tengo que hacer la reserva por el 10%. Después puede surgir alguna reserva facultativa o voluntaria, por ejemplo, reserva para adquirir una maquinaria, 20%. ¿Sí? Y el resto, si no tengo más que reservar, bueno, es básicamente ¿de quién? De los accionistas, ¿sí? Porque la ganancia básicamente se hace, o es la retribución que tienen los accionistas, ¿sí?, respecto del capital o de la inversión inicial que hicieron. Bueno, en este caso los accionistas dicen que van a repartir dividendos en efectivo, ¿sí?, le van a entregar dinero a cada accionista en un 40%. Si ustedes suman, no les da el 100%.
Entonces dice abajo, el remanente permanece sin distribuir. Puede ser que los accionistas no distribuyan todo y dejan una parte en la empresa. ¿Está claro? Bueno, eso a veces sucede y a veces no. A veces el resto se distribuye todo en los accionistas. ¿Está bien? Pero bueno, si no se distribuye, queda en la cuenta. Queda como, digamos, como resultado acumulado ahí en la empresa. Entonces, el día 20 del 4, ¿sí? Vamos a hacer la distribución de los resultados. Porque ya dijimos, como se aprueba el aporte irrevocable, no hacemos nada. Entonces hacemos la distribución de los resultados. Entonces, fíjense, si ha habido ganancia, yo voy a tener una cuenta que se va a llamar ganancia del ejercicio. Voy a hacer acá el mayor de la cuenta ganancia del ejercicio. Yo tuviera una cuenta que se llame ganancia del ejercicio. ¿Qué saldo va a tener esa cuenta? Ganancia del ejercicio 2019. ¿Sí? ¿Qué saldo tiene una cuenta que es ganancia del ejercicio 2019? ¿Deudor o acreedor? Deudor. Fíjense, le voy a hacer el asiento global de cómo se obtuvo la ganancia al cierre del ejercicio. Se lo voy a hacer acá. Antes de la distribución, yo hice al cierre del ejercicio un asiento que cancelé todas las cuentas de resultado positivo, es decir, los ingresos barra ganancias, ¿sí? Contra todas las cuentas de resultado negativo, ingresos barra pérdidas. ¿Por qué? Al cierre del ejercicio, esas cuentas de resultados se cancelan su saldo. ¿Contra qué cuenta? Contra el resultado del ejercicio. ¿Sí? Si hay ganancia, ¿qué significa? Que los ingresos y las ganancias fueron mayores a los ingresos y las pérdidas. Entonces, ¿dónde queda la diferencia? ¿En el debe o en el haber? El debe. Fíjense, En el debe. vamos a suponer, tengo 1000 de ganancias y 800 de pérdida. ¿Dónde queda la ganancia? ¿En el debe o en el haber? En el haber, muy bien, en el haber. ¿Por qué? Porque yo estoy cancelando las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso y de ganancia tienen saldo acreedor, pero al cierre de ejercicio se cancelan todas en el debe. Y las de egresos o pérdidas que tienen saldo deudor se acreditan para cancelar su saldo. Y la diferencia va en resultado del ejercicio. En este caso sería una ganancia de 200 pesos, en el ejemplo que yo les he dado, ¿verdad? Entonces, cuando hay ganancia, la ganancia tiene saldo acreedor, ¿sí? Entonces, esa ganancia del ejercicio 2019, que es 460.000 pesos, tiene saldo acreedor, ¿sí? De 460.000 pesos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esa utilidad, esa ganancia, y la voy a distribuir en los distintos ítems que la asamblea me dice. Entonces, ¿qué asiento voy a hacer? Ganancia del ejercicio 2019, ¿sí? 460.000 pesos. Y voy a empezar la distribución. A ver, lo primero que me dice es que hago una reserva legal por el 5%. Reserva legal. Reserva legal, 5%. ¿De dónde saco el 5%? De la utilidad, por 0.05. Es decir, el 5% de los 460.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 23.000 pesos. Al haber. Reserva estatutaria. ¿Cuánto es? El 10%. A 460.000 pesos le saco el 10%. 46.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la que sigue. Reserva para
adquisición de maquinarias, es una voluntaria, ¿sí? ¿Cuánto es? El 20% por punto 20, 92.000 pesos. ¿Sí? Y además me dice que va a distribuir dividendos por el 40% de esa utilidad. Entonces la cuenta se va a llamar dividendos en efectivo a pagar. ¿Sí? Por el 40% de la ganancia. ¿Sí? Bien. Sumemos hasta acá, a ver cuánto nos da. En el debe nos da 460 y en el haber nos da 345. Quiere decir que no he distribuido toda la utilidad, me está faltando una parte. ¿Qué voy a hacer con esa parte? Bueno, la voy a dejar sin distribuir. ¿Y dónde la voy a colocar? En la cuenta RAEA. Resultados acumulados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Que en este caso, si yo quiero sacar, me da 115.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? 115.000 pesos es la diferencia o el resultado que no he distribuido. ¿Sí? Que no he distribuido. Vamos a clasificar las cuentas. Ganancia del ejercicio es una cuenta de patrimonio neto. Ojo, cuando usted hace el asiento acá, ¿sí? De ingresos contra egresos, y la diferencia del resultado del ejercicio, no es ganancia o pérdida de una cuenta de resultados, es una cuenta de patrimonio neto. Patrimonio neto de aporte de los propietarios, no, de resultados acumulados. ¿Sí? De la segunda parte del estado de evolución. ¿Sí? Entonces, patrimonio neto, cuenta de resultados acumulados. ¿Sí? Después tengo reserva legal, patrimonio neto de... Van a ser iguales. Sí, todas son de resultados acumulados. Patrimonio neto, resultados acumulados. Patrimonio neto, resultados acumulados. Salvo dividendos en efectivo a pagar. ¿Qué cuenta sería dividendo en efectivo a pagar? La Un cuenta pasivo. Un pasivo, un pasivo, un pasivo. pasivos. Del rubro dividendos a pagar. ¿Sí? Es un rubro específico. ¿Estamos de acuerdo? Y RAEA es una cuenta de patrimonio neto de resultados acumulados. ¿Está? O sea que la única, perdón, este es pasivo. No sé por qué tengo patrimonio neto, pero le voy a poner. Ahí está, pasivo. Del rubro dividendos a pagar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que a veces la utilidad no se distribuye totalmente y queda guardada, ¿sí? En la cuenta RAEA. ¿Está bien? Primero, no podemos distribuir más utilidad de la que tenemos. O sea, no podría haber distribuido acá el dividendo en efectivo el 70%. Y no, porque ya he ocupado, ¿sí? El 35% entre reserva legal, reserva estatutaria y el 20% de reserva para adquirir maquinaria. O sea que a lo sumo podría haber distribuido ¿cuánto? El 65% o el 55%. No, el 65%. ¿Sí? O sea que me ha quedado ahí un 25% que no he distribuido, que son los 115.000 pesos que me han quedado en la cuenta RAEA. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y eso se hace en el momento de la distribución de los resultados en la fecha en que se aprueban los estados contables, ¿sí? Y se decide qué hacer con los resultados que ha dado ese estado contable, que en este caso es ganancia, ¿sí? Bien, vamos a ver enseguida, ojalá que lo terminemos, si no lo vamos a terminar la semana que viene, qué pasa cuando hay pérdida, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna duda cuando ha habido ganancia? No. No, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos ahora al ejercicio siguiente.
la parte 2 de este ejercicio. ¿Sí? La parte 2 de este ejercicio ya nos entramos al ejercicio siguiente, al año 2020. ¿Sí? Y vamos a ver que existe una serie de referencias. La primera, fíjense, dice, se emiten las acciones, el 15 del 6, se emiten las acciones del aporte irrevocable aprobado por la Asamblea. Bien, en este caso, al emitir las acciones, esto lo vamos a hacer con fecha 15/06 del 20, desaparece la cuenta de aportes irrevocables. ¿Por qué? Porque pasan a ser ahora capital social. ¿Sí? Cancelamos la cuenta de aporte irrevocable, que no me acuerdo qué importe tenía. 300.000 era, ¿no? 300.000. 300.000. Y le damos de alta la cuenta capital social. Es decir, que se aumenta el capital social por 300.000 pesos. ¿Está bien? Hay un plazo, vuelvo a insistir, que es de 6 a 1 año después de aprobado, ¿sí?, por parte de la Asamblea este aporte. Entonces, esta cuenta es de patrimonio neto, del rubro aporte de los propietarios, y esta también es de patrimonio neto, del rubro aporte de los propietarios. ¿Está bien? Es cambiar una cuenta de aporte de los propietarios por otra cuenta de aporte de los propietarios. ¿Sí? Eso es muy importante, que después lo vamos a ver cuando veamos el estado de devolución, ¿sí?, que no sé si lo vamos a ver con este práctico o con otro. Yo se lo he puesto acá en el práctico, acá al costadito, en otra hoja, para que ya después lo podamos llenar a ver cómo se hace. Así ya nos vamos anticipando, ¿sí?, a los estados contables, por lo menos en el estado de devolución. Bien, vamos a otra referencia, una de fecha 25 del 8. Fecha 25 del 8. Dice, se adquiere una maquinaria para fabricar productos por un valor de 150.000 más IVA. Pagamos con cheque corriente del Banco Galicia. Esta operación forma parte de la reserva facultativa establecida por los accionistas en abril de 2020. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos establecido una reserva para comprar maquinaria? Bueno, acá estamos comprando la maquinaria. Entonces dice, la misma, o sea, la reserva, queda totalmente utilizada. ¿Sí? Bien. Acá la mayoría de ustedes, o no de ustedes, sino la mayoría de los casos que hemos tenido con alumnos cuando le preguntamos o hacemos la registración contable de esto, lo que nos hacen es pagar la maquinaria con la reserva. Y no es así. Cuando nosotros pagamos, ¿sí?, o compramos o adquirimos la maquinaria, ¿sí?, la adquirimos como si fuese una compra normal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a comprar la maquinaria por 150.000 más IVA y vamos a pagar con cheque corriente del Banco Galicia. Entonces vamos a hacer maquinarias, IVA, crédito fiscal, ¿sí?, porque es un bien mueble, tiene IVA, y vamos a pagar con cheque Banco Galicia. Banco Galicia, cuenta corriente. ¿Está bien? La maquinaria es por 150.000 pesos, calculamos el IVA, 21%, ¿sí? Bueno, el Banco Galicia es por 181.500. Maquinaria es del activo, del rubro bienes de uso. IVA crédito fiscal, del activo otros créditos. Y Banco Galicia del activo, caja y bancos. ¿Está bien? Bien, inmediatamente este asiento, lo que nosotros sabemos aconsejarle al alumno es que ustedes inmediatamente reflejen la utilización de la reserva. Es decir, nosotros habíamos efectuado una reserva y la tenemos como una cuenta de pasivo, que es la cuenta, la vemos acá, reserva para adquirir maquinaria por 92.000 pesos. ¿Sí? La tenemos con saldo acreedor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos la reserva, a veces es conveniente reflejar esa utilización. Entonces lo que hacemos es cancelar la reserva para adquirir maquinarias y vamos a cancelarla contra otra cuenta que diga reserva para adquirir maquinarias utilizada. Ustedes me dirán, ¿tiene algún sentido? Porque las dos cuentas son de patrimonio neto y del rubro
resultados acumulados, ambas dos. Es como hacer un traspaso de una cuenta a otra. A ver, ¿tiene Sirve para sentido cancelar que la yo reserva. enseguida? Sí, pregunte. ¿Alguna pregunta? Nos va a servir para cancelar lo que es la reserva, para saber que se utilizó. Bien, en principio nos va a servir para saber que la reserva ya está utilizada. Cuando una reserva está utilizada, está libre para tener algún otro destino. ¿Sí? ¿Qué significa otro destino? Bueno, puede volver otra vez al resultado, es decir, se desafecta. Podríamos volverla otra vez a resultados acumulados. Puede servir en orden de prelación para cancelar pérdidas. ¿Sí? O sea, tiene una serie de ventajas saber que la reserva está utilizada o no. ¿Está bien? Independientemente de ello, los accionistas en cualquier momento y en cualquier asamblea pueden decidir desafectar una reserva, esté utilizada o no, porque son los accionistas las que la crean y son los accionistas las que la desafectan. ¿Está claro? Pero cuando ya está utilizada, como que no tiene sentido dejarla como reserva dentro del patrimonio. Entonces es muy probable que se decida que ese dinero, esos 92.000 pesos, tengan otro destino. Por ejemplo, volver a capital, o perdón, volver a la desafecto y la vuelvo otra vez a resultado, ¿sí? Cosa que tenga más resultados para distribuir después. ¿Está claro? Fíjense que acá no tiene nada que ver la reserva con la compra de la maquinaria. Fueron por montos totalmente diferentes y las registraciones contables fueron distintas. ¿Me explico? Porque muchas veces se cree que cuando voy a comprar la maquinaria tengo que pagar con la reserva. Y en realidad no tengo que pagar porque la reserva no es dinero. Acuérdense, no es dinero. La reserva solamente es una retención de utilidades. ¿Sí? Porque en vez de yo distribuir las utilidades, lo que hice fue dejar los bienes o el dinero dentro de la empresa, entonces ahora me permitió comprar la maquinaria. ¿Está claro? Entonces, este asiento que yo hago es solamente para reflejar la utilización de esa reserva. ¿Está claro? Algunos me dirán, si no lo quieren hacer, bueno, a ver, si no lo hacen, no está mal, pero después pueden llegar a tener algún inconveniente cuando vayan a absorber pérdidas. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Bien, hasta ahora tenemos claro. Entonces, acuérdense que cuando compro la maquinaria, lo único que puedo llegar a hacer, además de la compra, es decir que la reserva está utilizada. ¿Sí? ¿Qué significa que está utilizada? Está libre. Si está libre, significa que puede tener otra afectación. ¿Sí? Profe, si esto se hace porque dijimos que si se pudiera llegar a tener una pérdida, capaz que queremos tratar de cubrirla con lo que es esta reserva Sí. y ya no va a estar presente. No, sí está, porque no ha desaparecido. Claro, No ha o sea, en el caso de que la hayamos utilizado. Por eso, pero fíjese, la he utilizado yo, pero ¿ha desaparecido la reserva? Pregunta examen también. Yo utilizo la No, reserva, ¿desapareció? en su nombre no. No, no desaparece porque la sigo teniendo acá, mire, la tengo ahora, pero se llama utilizada. ¿Me explico? No está desaparecida. Sigue estando con otro nombre, pero sigue estando. ¿Me explico? O sea, no desaparece cuando la uso, este tipo de reserva. ¿Está claro? O sea, la sigo teniendo a la reserva. Después puede desafectarla, después puedo absorber pérdidas, con eso puedo hacer lo que quiera. Pero en principio no está eliminada, no está borrada, sino que sigue existiendo, no ha desaparecido. ¿Está bien? El tema está que cuando tengamos pérdida, no voy a ver este asiento porque me quedan 4 minutos, pero sí le voy a explicar qué pasa cuando hay pérdidas. Fíjense, el ejercicio, la referencia siguiente dice: reunida la asamblea, se decide aprobar los estados contables del 31 al 12 del 2000, ¿sí? Las cuentas relacionadas son, tenemos una pérdida de 240.000 pesos. ¿Y qué otras cuentas tenemos? Fíjense, tenemos RAEA, ¿se acuerdan? El resultado acumulado que no distribuí, 115.000. Tengo reserva legal, 23.000. Tengo reserva estatutaria por 46.000. Eso así está compuesto mi patrimonio, digamos, que son las cuentas que yo utilicé en la distribución de abril del 2020. Y tengo la reserva para adquirir rodados, bueno, rodados no, en realidad es maquinaria, ¿sí? Utilizada por los 92.000. Dice, se decide absorber la pérdida en función de los elementos que dispone la empresa para ello. O sea,
cuando nosotros tenemos pérdida, ¿dónde va a estar la cuenta pérdida del ejercicio? ¿En el debe o en el haber? En El debe. Ahora en el debe. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los ingresos han sido inferiores a los egresos o los gastos. ¿Está bien? Cuando yo tengo pérdida, hay un orden de prelación. ¿Qué significa? Que yo debo absorber esas pérdidas en función a una serie de elementos que tienen que aparecer primero. Y este es el orden, que se los tienen que más o menos estudiar. ¿Por qué? Porque no pueden saltearlos. ¿Cuál es el orden? Primero, si yo tengo pérdida, tengo que ver si tengo algún resultado anterior positivo que no he distribuido. Por ejemplo, en este caso tengo RAEA por 115.000 pesos. O sea que lo primero que tengo que absorber esa pérdida es con ese resultado acumulado sin distribuir, porque es positivo. ¿Está bien? Eso es lo primero que tengo que ver. Si tengo resultado positivo, absorbo la pérdida con ese resultado positivo. Después lo absorbo con aportes irrevocables que se hagan directamente para absorber pérdidas, que realmente se hacen en este momento. Acá no lo hemos hecho, pero se puede llegar a hacer. Después con alguna reserva que yo haya creado para absorber pérdidas, que tampoco lo hice cuando en el ejercicio pasado hice la distribución. Después lo hago con las reservas facultativas. ¿Cuáles son las facultativas? Las que yo creé por voluntad. Por ejemplo, para adquirir maquinarias. ¿Cuál utilizo primero? Las más libres. ¿Cuáles son las más libres? Las utilizadas. ¿Me explico? Entonces ahí yo tengo que elegir primero las utilizadas y después las no utilizadas. ¿Está bien? Por eso es necesario saber cuáles son las que tengo utilizadas. Después las reservas estatutarias, si hubiera. Después la reserva legal. Y al último puedo llegar a reducir el capital para llegar a absorber una pérdida. Pero muy en un caso específico, que es en el caso que supere el 50% del capital. Bueno, como se me acaba el tiempo, chicos, esta última ejercitación la vamos a ver en la próxima clase. El jueves van a tener una tutoría con la profesora Costabile que les va a dar un repaso de pasivos. Así que vean bien las dudas que tengan de pasivos para que se las pregunten a ella el día jueves. Y la semana que viene seguimos con Patrimonio Neto. ¿Sí? Les mando un saludo, chicos. Profe, Sí. el jueves nosotros tenemos parcial de economía a las 4, así que no sé si Bueno, puede poner la clase después de eso. después, y a las 4:30.